hoy vamos a hablar acerca de la identidad sexual en nuestra serie de humanos. Identidad sexual, y una vez más, es una clase espinosa por todo lo que estamos viviendo en la cultura. Y al estar orando, yo le dije: Señor, yo no quiero en ninguna manera sonar juicioso o condenatorio. ¿Cómo yo puedo dar una enseñanza tan tremenda con la mejor actitud que pueda tener? Y el Señor puso en mi corazón esto: háblales de mi corazón de padre hacia sus hijos. No les hables, es como una conversación de padre a hijos, vamos a decirlo así, no de padre a rebelde, eso no, de padres a hijos. Es como usted le hablaría a su hijo de estas cosas. Así nos habla nuestro Padre a nosotros de estas cosas. Y esa es la tónica que yo quisiera tomar en esta hora. Si usted tiene con qué apuntar, le aconsejo que saque una plumita, que saque ahí un cuadernito, que prenda su Biblia o que abra su Biblia, porque una vez más, esto es más un contexto de clase que voy a dar el día de hoy, compleja, pero creemos que Dios nos va a ayudar. Y quiero empezar con un texto, ahí un saludo una vez más a todos los que nos ven en línea, en Romanos 12:2. Romanos 12:2, lo va a ver en pantalla y lo puede apuntar ahí en sus notas. Dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Inicia diciendo el apóstol Pablo precisamente a la iglesia en Roma: cambien o no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Y quiero recordarles que durante toda esta serie de enseñanzas estamos viendo que Dios nos está llamando no tanto a asimilar la cultura o hacernos a la cultura imperante, pero a transformar nuestra cultura. No somos llamados a moldearnos, a tomar el molde, a tomar la forma de ella, sino a transformarla. Y en ese contexto quiero hablarles precisamente de este tópico que les comento de identidad sexual, recordando el primer tema que les di: cómo llegamos al punto donde nos encontramos, por qué estamos donde estamos, por qué a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. ¿Cómo llegamos aquí? Solamente un recuerdo del primer tema que di. Y todo esto no ocurre con políticas, no ocurre con Hollywood, no ocurre con partidos políticos, ni sociocultura, ni etnias, ni medios de comunicación. Todo esto va más allá y se anida en Génesis capítulo 3 predominantemente, que habla de la caída del hombre, de cuando el hombre peca. Y veíamos en aquella ocasión en Génesis 3 precisamente que Satanás tienta a la mujer, y en este caso al ser humano, vendiéndole la idea que Dios no quería que fueran plenos, que Dios no quería todo para ellos, sino que Él estaba impidiendo que comieran del fruto de la sabiduría del bien y el mal, porque en ese momento ellos conocerían el bien y el mal y serían como Dios. Así que el hombre peca, el hombre se hace su Dios, y esto quiere decir se hace depositario o se divorcia de que Dios dictamine qué es lo bueno y qué es lo malo. Desde ese momento el hombre empieza a dictaminar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo bueno y qué es lo malo. Dios no es que ya no lo dictamine, es que el hombre ya no está sujeto bajo la soberanía de Dios, se ha vuelto su propio Dios, y ahora él define lo que él cree que es correcto, que es incorrecto, que es bueno y que no es bueno. Y decíamos que una de las consecuencias precisamente de esta situación del pecado, en donde el hombre se divorcia de lo que Dios dice, de lo que Dios constituye por verdad, por moral y por ético, es que el entendimiento del hombre queda entenebrecido. Lo dice así Efesios 4:18, el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Éfeso, lo verá en pantalla. Efesios 4:18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así que una consecuencia de divorciarse de Dios y decir: yo voy a mi propio Dios,
es que el hombre sin Dios, sin una comprensión de Dios, de sus preceptos, de su verdad y de su corazón. Queda con un entendimiento entenebrecido, es decir, sin luz, sin entendimiento de lo que Dios quiere, lo que Dios es, lo que Dios manda. Es en ese momento donde el hombre empieza a, escuche, redefinir lo que Dios dice, replantear lo que Dios ordena, reconstruir lo que es verdad y no es verdad, ya no bajo el criterio de Dios, pero bajo su propio criterio. Las escrituras le llaman esto entendimiento entenebrecido. Recuérdese que Dios es luz y las tinieblas es un concepto filosófico opuesto y espiritual, opuesto a la luz. Y esta es la realidad que el hombre sin Cristo vive actualmente. Un entendimiento entenebrecido, una incapacidad de comprender la verdad divina y una reconstitución de lo que es verdad, de lo que es el hombre, de cómo se maneja, de cómo debería de ser, de lo que es justicia, solo basado en su propio criterio, hasta el punto de que se cumpla hoy en día lo que dijo el profeta Isaías hace 700 años. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Ahora, ¿cuántos de ustedes entienden que el creador tiene derecho a determinar qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto, qué es ético y qué no es ético? Porque al final Él es el creador. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos, Él nos creó. Y yo les he puesto este ejemplo muchas veces. Es como si yo viniera con Bill Gates, ¿verdad? Y le dijera, ¿sabes qué? Es que Windows, o sea, el sistema operativo Windows se maneja de esta manera y debe de ser de esta manera. Y en primer lugar, yo no soy un ingeniero en sistemas, pero él fue el iniciador de este sistema operativo. Él es el creador. Él sabe mejor cómo funciona. Es como si usted viniera, aunque ya no es de nuestra época, pero ¿cuántos de ustedes manejaron esas videocaseteras VHS o beta? ¿Se acuerda que le metíamos el cassette? Es como si yo dijera, bueno, yo creo que esta videocasetera puede servir también de tostador. Así que le voy a meter un pan porque tiene una apertura y yo creo, o sea, se ve como tostadora, podría ser tostadora, yo creo que sea tostadora, pásame el pan, le meto el pan, ¿qué va a pasar? Se va a descomponer la videocasetera, porque aunque se veía como tostadora, tenía una puertecita de tostadora y se ponía caliente a veces, no era una tostadora, era una videocasetera. Y la descompusimos, no importa lo que nosotros creamos. El creador determina no solamente la funcionalidad, sino lo correcto. Dios es el creador y es el que puede determinar lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es bueno y lo que es malo. Lo trágico es que el hombre se divorcia de eso y se hace su propio Dios y dice, desde ahora yo voy a determinar qué es correcto y qué es incorrecto y cómo funcionan las cosas, independientemente de Dios. Ha quedado con el pensamiento, hemos quedado con el pensamiento o con el entendimiento entenebrecido. ¿Está conmigo hasta allí? Ahora, eso lo vamos a aplicar a la sexualidad. ¿Cómo esta realidad impacta la sexualidad? Y para que nosotros podamos entender cómo esta realidad de un entendimiento entenebrecido impacta la sexualidad, tenemos que ver cuál fue la norma que Dios puso para la sexualidad. ¿Cuál es la verdad establecida por Dios para la sexualidad? Para ver entonces cómo el entendimiento entenebrecido se ha degradado o degenerado. Yo no creo en la evolución, yo creo en la degradación. En ese sentido, porque el hombre no ha evolucionado, se ha degenerado paulatinamente. Así que lo primero que vamos a hacer es, ¿y qué Dios dice de la sexualidad? ¿Cuál fue el parámetro que Dios estableció de la sexualidad? Para después empezar a ver dónde estamos en este momento. Y lo que Dios dice de la sexualidad empieza otra vez en Génesis, porque es cuando Dios creó todo. Inclusive ya no en el capítulo 3, que es cuando el hombre cae, sino en el capítulo 1, ¿verdad? Cuando empieza a crear al hombre. Yo voy a leer de Génesis 1, 27 y 28. Génesis 1, 27 y 28, lo puedo apuntar o leer en la pantalla. Dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y empezamos a ver cómo Dios crea al hombre. Dios crea al hombre, hombre y mujer. Dios los crea binarios,
Esto quiere decir binarios, dos. Así que desde el inicio se empieza a poner una perspectiva de la sexualidad del hombre. Dios crea al hombre, hombre y mujer. O digamos de una mejor manera, Dios crea al ser humano hombre y mujer. Es la manera inicial, es la manera que empieza, es la base, es lo natural, es la ley natural, porque la ley natural fue establecida por Dios. Esto es antes del pecado en el capítulo 3. Dios crea al hombre binario, hombre y mujer. Obviamente, el hombre en su divorcio de Dios, en hacerse Dios mismo, está tratando de redefinir esto. Está tratando de decir, no somos binarios, no es así, pero es la consecuencia que viene de ese divorcio de la verdad divina. De ese, yo soy mi propio Dios, yo determino las cosas, yo sé cómo funcionan, yo sé cómo es mejor. No me importa que sea videocasetera, yo digo que es tostadora. ¿Alguien está conmigo? Así que lo primero que vemos desde Génesis es que Dios crea a un ser binario en el sentido de que los crea hombre y mujer. Y seguimos leyendo y dice, y los bendijo con estas palabras. Estoy en Génesis 1. Sean fructíferos y multiplíquense. Fíjense esta característica. Me faltó mi televisión hoy, ¿verdad? Se las debo. Sean fructíferos y multiplíquense. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios crea al hombre fisiológicamente con la capacidad fisiológica de multiplicarse. Porque si no, no les hubiera dado una orden de multiplicación. Voy a repetir esto, una orden de multiplicación. Así que lo primero que vemos que Dios crea al hombre binario, hombre y mujer. Pero lo que también vemos es que les da la capacidad fisiológica de reproducción. Y con esta capacidad fisiológica de reproducción quiere decir que nosotros, vamos a decirlo así, tenemos al hombre con una semilla, tenemos a la mujer con el óvulo que puede producir la multiplicación que Dios ordenó al hombre que tuviera. Por eso los hizo hombre y mujer. Porque una de las encomiendas al ser humano es que se multiplicara. Así que nos da una fisiología, esto es importante, una fisiología que permite la reproducción. Al rato voy a hablar de que es más que genitales, esa separación o esa diferencia entre hombres y mujeres. Sin embargo, de entrada vemos que el hombre crea hombre y mujer y que los crea fisiológicamente diferentes con sus atributos característicos de cada uno para que se puedan reproducir. ¿Está conmigo hasta ahí? ¿Qué también hace Dios con el ser humano? Génesis 2, 24 al 25. Génesis 2, 24 al 25 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces el capítulo 2, seguimos leyendo, y dice que el hombre se unirá a su mujer. Es decir, Dios pone el acto sexual como parte de la relación matrimonial. Se unirá a su mujer, no a las mujeres, no a la otra mujer más su esposa, se unirá a su mujer. Así que desde el principio Dios hace algo. Te creo hombre y mujer, te creo con las características fisiológicas para la reproducción y voy a poner tu sexualidad o el acto sexual dentro de un vínculo, el vínculo del matrimonio. La relación matrimonial, entonces, también nos enseña este texto que no solamente la sexualidad o el acto sexual se da dentro del matrimonio, pero nos enseña que la relación sexual tendría que ser entre un hombre y una mujer. Y el hombre se unirá a su mujer. Es decir, el acto sexual tenía que ser entre un hombre y una mujer. Y una vez más, tendría que ser una relación monógama. Su mujer. Una. Fíjese todo lo que nos enseña este texto. El acto sexual es dentro del matrimonio. El acto sexual es entre un hombre y una mujer. Y tiene que ser una relación monógama. Los creo hombre y mujer
los creó fisiológicamente para la reproducción, para el matrimonio entre un hombre y una mujer, con relaciones sexuales en ese vínculo. Esa es la plataforma en que Dios empieza a desarrollar la sexualidad en el ser humano. Esa es la verdad. Eso es independiente, escucha mi hermano, es independiente de cómo se ve ahora. Y una vez más, yo no vengo con un machete juicioso o condenatorio. Es mi tarea enseñarles lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Independientemente de lo que se crea ahora, o inclusive lo que usted crea, no es mi aspecto condenarle, es mi aspecto poderle decir qué dice las Escrituras. Esto es lo que dice la Escritura, esto es lo que dice Dios. Nos parezca, no nos parezca, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, esta es la verdad divina. Esto es lo que Dios constituyó. Esto es lo que es. Ahora, entra el pecado. Y sabe usted que, hablando de Génesis 3, ya hablamos de Génesis 1, estamos en Génesis 2, ahora vamos a Génesis 3. Les empecé diciendo que es el capítulo donde habla que cae el hombre, o sea, que caen en pecado el ser humano. Y yo no sé si acuerda cuál es una de las primeras consecuencias que hubo en el ser humano cuando come de ese fruto que le habían dicho que no comiese. Se le abrieron los ojos, ¿y qué? Y descubrieron que estaban. Una de las primeras consecuencias del pecado tiene que ver en el área sexual. Voy a repetir eso. Una de las primeras consecuencias del pecado tiene que ver con el área sexual. Descubrieron que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron? Se hicieron delantales para cubrirse. Dice Génesis 3, 6 al 7, Génesis 3, 6 y 7. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. 7. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces se cosieron hojas de higuera para cubrirse. Uno de los primeros impactos del pecado tiene que ver con la sexualidad. ¿En qué sentido? Dios los hace desnudos y no tienen vergüenza, no se avergonzaban. Pecan, tienen una conciencia de que están desnudos como algo incorrecto, redefinen algo incorrecto, sienten vergüenza y se tapan, y no se taparon las manos. A ver, tráete una hoja de palmera, ponte aquí en las manos. Se taparon los genitales. ¿Alguien está conmigo? Uno de los primeros impactos tiene que ver con el área sexual y con la redefinición de lo que Dios determina, con lo que Dios conceptualiza en su cuerpo. No van a salir con que como Dios ya lo redimió va a estar desnudo. No, le podría hablar de eso en otra ocasión. Pero mi punto es este. El pecado causó en el hombre que su concepto de pureza sexual cambiara a uno de vergüenza sexual. Se hacen delantales para cubrir sus partes sexuales. El pecado trae una deformación de la verdad divina en cuanto a la sexualidad y al cuerpo humano implícita en ella. Y empieza a ver desde ese momento una deformación del concepto de la sexualidad dada por Dios, que Dios había hecho hombre y mujer, que los había capacitado cada uno de ellos con fisiología para reproducción, que les había dicho que se iban a unir en matrimonio hombre y mujer, que el acto sexual iba a ser dentro del matrimonio y que iba a ser monógamo. A través del pecado en Génesis 3 empieza a redefinirse todo eso. No es en el 2022. Estamos desnudos, sentimos vergüenza, tápate. ¿Quién te dijo que estaba desnudo? Le dice Dios. ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? ¿Estás redefiniendo las cosas? ¿Estás tratando de implicar que tú eres tu propio Dios y ahora tus consideraciones son las que importan? Ahora llegamos y a partir de ese momento se va deformando cada vez más la sexualidad. Y llegamos a una carta una vez más que el apóstol Pablo en la Biblia escribe a la iglesia en Roma. Déjenme hacerle un contexto. Lo que nosotros estamos viendo no es nuevo.
Ya vimos que viene desde el Edén, la deformación de la sexualidad. Génesis 6, si usted lee antes del diluvio, había situaciones sexuales muy fuertes que Dios le llevó a decir hasta aquí. Y en Roma, Pablo tiene que escribir lo que estoy a punto de leer en el Nuevo Testamento. No voy a hablar del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, después de Jesucristo, a la iglesia cristiana en Roma. Porque los romanos estaban fuertemente influenciados por la cultura griega. Y la cultura griega tenía unas deformaciones de la sexualidad hasta parecidas a lo que estamos teniendo hoy. Nada más que como tenemos más recursos, ideas, pues podemos hacer más cosas. Pero en principio, Pablo les tiene que escribir esto. Romanos capítulo 1, desde el primer capítulo, versículo 18, 21 y 24. Leo el versículo 18. Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. A mí me gusta siempre mucho que el pastor Osvaldo nos hable del amor de Dios, porque es real, es incondicional. Pero no crean que Dios no tiene ira. Está implícito, porque si yo amo a alguien y lo voy a proteger, tengo que enojarme contra el que le está haciendo daño. Bueno, yo no puedo amar si no tengo enojo en contra de aquello que está dañando a aquellos que amo. Alex, si alguien le quiere hacer daño a tu esposa, a tus hijos, tú vas a reaccionar en amor y los vas a hacer abrazos y no balazos. Disculpen, ya me metí en política. Pues no, tú vas a tener que defender lo que Dios te ha dado. Bueno, a ver, ¿dónde están todos los hombres? Tenemos que defender porque amamos. Tenemos que defender lo que Dios nos ha dado. Es parte de ser hombre, defender a nuestra familia. ¿Por qué? Porque amamos. Y Dios nos ama. Y tiene que defenderlos. Y el pecado nos quiere destruir, matar, aniquilar junto con Satanás. Así que Él tiene ira. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Porque yo sé que es un poquito contradictorio conforme a lo que normalmente se piensa, pero así es. Y aquí lo dice, Nuevo Testamento, no es Antiguo Testamento, ciertamente la ira de Dios. Ahora, hay una ira de Dios específicamente en este texto acerca de ciertas personas que con su maldad obstruyen la verdad. Hay ira de Dios contra aquellos que obstruyen la verdad. ¿Alguien me está escuchando? Porque Él sabe que lo opuesto a la verdad es la mentira y la mentira esclaviza. La mentira te pone en tinieblas. La mentira te lleva a la destrucción. Y Él no quiere, no solamente que sus hijos, pero que el ser humano perezca. Él ama al ser humano. Y Él tiene ira en contra de aquellos que están desviando y desvirtuando al ser humano. En particular a los que detienen, obstruyen la verdad. Déjeme decirle en griego las implicaciones de obstruir: reprimir, impedir el paso, ponerse en lugar de, impedir que se ejerza el poder de la verdad. Eso incluye obstruyen, lo repito: reprimir, impedir el paso, ponerse en lugar de, impedir que se ejerza poder. Y Dios tiene una ira, Dios tiene un enojo contra aquellos que se obstaculizan a la verdad, aquellos que reprimen, aquellos que se ponen en lugar de, aquellos que evitan que ejerza la verdad poder. ¿De qué? De la verdad. ¿Y qué es la verdad, pastor? Una pregunta filosófica. Pero como no somos Aristóteles ni nada por el estilo, vayámonos a algo muy sencillo. La verdad es lo que es real. Así, la verdad es lo que es real. Por ejemplo, si yo le digo, como le decimos a veces al pastor Osvaldo: hermanos, yo soy un pastor alemán. Digo, no un perro, sino soy un blanco. Si no me ve con mis ojos azules, es su bronca, no mía, porque los tengo. Y yo soy blanco y yo tengo mucho dinero, aunque vive en Marva, aquí 4 días ahí por la Michoacana.
Estoy embarazado. No, mi esposa, yo. ¿Pero por qué se ríe? Porque usted puede respetarme, pero sabe en su corazón que no es real. ¿Alguien me está escuchando? Usted puede decir, pastor, pues ya se le botó la chaveta, pero lo amamos, pues. El pastor Osvaldo incondicionalmente, no hay problema, lo amamos. Pero está bien mal. ¿Pero por qué estoy bien mal? Porque no es realidad. Y la verdad es lo que es real. Sin filosofar tanto. La verdad es lo que es real. Y entonces Dios dice es que obviamente en un aspecto teológico Dios pone lo que es real, pero hay cosas de sentido común que podemos decir, no seré teólogo, pero yo sé lo que es real y lo que no es real, universalmente. Y dice, están suprimiendo, están apagando, están deteniendo, están quitándole fuerza a la verdad, a lo que es real. Y Dios dice, yo tengo ira contra eso. Yo estoy enojado en contra de eso, porque están pervirtiendo a la gente que amo, tanto a mi pueblo como fuera de mi pueblo. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Así que hay una lucha entre lo que es verdad y la mentira. Lamentablemente, muchas veces escogemos suprimir la verdad. Todo lo que usted ve actualmente en la cultura, en la política, en los disturbios sociales con las marchas que tenemos, en los currículums escolares que están tratando de empujar, en los sitios sociales, en la desinformación, en los ataques personales, todo ello busca suprimir la verdad. Le voy a decir que es lo único que separa a este mundo de la verdad y todo: las escrituras. Voy a repetir esto. Lo único que separa a la verdad de todo lo que estamos viviendo en nuestra cultura actual es la Biblia y aquellos que la creemos. Por tanto, usted, si cree esto, es el enemigo número uno de esta cultura. Voy a repetir esto. Si usted cree esto que estamos hablando, si usted cree el parámetro que estableció Dios en el Génesis, en la creación, con la autoridad de creador, usted, por creer eso, es lo único que obstruye a lo que se está dando por verdad o por mentira, o una verdad relativa. Porque usted sostiene la verdad bíblica. Usted es un rebelde ahora. ¿Qué cosas, ¿no? Usted es el rebelde. Usted es el que no se quiere alinear. Usted es el que está mal. Usted es el que es no intelectual, el que no piensa. Es por eso que yo le dije al presbiterio en esta mañana que nos juntamos a hablar, desde ahora tenemos que subir nuestro nivel de enseñanza, porque tontos no somos. Pero no es una lucha intelectual, es una lucha moral. El verdadero conflicto no está a nivel intelectual, porque es obvio lo que es realidad. Es una lucha moral y es una lucha espiritual. Y esto no se va a detener. Esto va a seguir así. ¿Se ha sentido oprimido? ¿Se ha sentido triste? ¿Se ha sentido aventar la toalla? ¿O ha sentido simplemente que vamos a correr con la corriente? ¿Para qué tanto? Bueno, eso es el intento demoníaco de tratar de opacar al pueblo de Jesucristo para que no brille en medio de las tinieblas. Versículo 24. Pero eso, por esta causa de la ira que los que obstruyen la verdad, Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. Quiero decirle que hay un juicio pasivo de Dios. Hay un juicio activo y un juicio pasivo. Cuando dice aquí, Dios los entregó a sus deseos corazones, el juicio pasivo de Dios es: haz lo que tú quieras. ¿Sabe por qué? Porque cuando hacemos lo que nosotros queremos siempre nos va mal y nos destruimos.
Es decir, Dios no solo nos salva del pecado, nos salva de nosotros mismos, porque nosotros nos autodestruimos. Y es parte del juicio pasivo de Dios dejarnos hacer lo que nosotros querramos, porque vamos a acabar mal. Es parte de la misericordia de Dios salvarnos de nosotros mismos. Pero aquí está diciendo, hay ira en contra de ellos, así que voy a dejarles hacer lo que deseen sus necios corazones. Es un juicio pasivo de Dios. Hagan lo que quieran. Y dice que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Qué fuerte, ¿no? Y ni siquiera es el Antiguo Testamento, donde es más la retórica de juicio. Aquí estamos hablando del Nuevo Testamento. Pero ya cambia y decir, es que es la verdad. Y prefirieron la mentira. Y Dios tiene un juicio pasivo en todos aquellos que están prefiriendo la mentira y están bloqueando la verdad. Les está dejando hacer lo que ellos quieran, sabiendo que eso les va a destruir. Y que este sentimiento de su corazón, de su mente entenebrecida, los lleva, específicamente, los conduce a la impureza sexual. Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que a su Creador. Amados hermanos, si vamos a adorar al Creador, vamos a disfrutar y administrar la creación. Aceptar el sexo que Dios nos dio, aceptar el género que tenemos, el estilo de vida que el Creador hizo para nosotros. Eso es adorar al Creador. Pero si adoramos a la creación o a lo creado, entonces vamos a adorar una ideología humana de la sexualidad. Vamos a reemplazar al Creador. Vamos a crear nuestros propios sexos, nuestros propios estilos de vida. Vamos a recrear. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que no te dije que no comieras? Están muy callados. ¿Están aquí presencial? ¿Sí? ¿Ahí en línea están ahí? Nunca debemos olvidar, escuchen, que lo que Dios hizo es bueno y bueno en gran manera. Quiero decirle, cada vez que Dios hacía algo decía, y Dios dijo que es bueno. Pero cuando hizo al ser humano, dijo, y era bueno en gran manera. Después de haber terminado el cuerpo del ser humano. Dile a la persona que está a tu lado, estás bien bueno. Digo, eres muy bueno según Dios. Si está muy bueno, pues dígaselo. Que sea su esposo, por favor, si no se va a meter en problemas, su esposa. Permítame continuar. Una vez más, mi intención no es presentar un espíritu juicioso o de condenación. Estoy tratando con la gracia de Dios de explicar lo que dice la Escritura. Entienda la implicación de adorar al Creador o de adorar a las criaturas. Y cómo adorar al Creador es disfrutar, administrar correctamente nuestra sexualidad, nuestro cuerpo, todo lo que Él nos dio. Y adorar al hombre es redefinir e ir conforme a lo que dice el hombre. Pasó así desde Génesis, pero no sería implícito si decimos, yo me siento, diría alguien, yo soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. ¿No sería esto implícito de decir que Dios se equivocó? ¿No se estaría diciendo, Dios, te equivocaste como me creaste? Es que no es así, Dios. Yo debí de haber nacido en un cuerpo de mujer, pero tú me diste uno de hombre, la regaste. Déjame ayudarte a componer tu mess. Una vez más, no. Mi intención no es juiciar, simplemente si queremos filosofar, si queremos hablar de lógica, hablemos de lógica y las implicaciones. Eso es lo que estamos diciendo. Si decimos, es que yo estoy atrapado en un cuerpo que no me corresponde, Dios se equivocó. No eres tú el que está mal, estamos diciendo, es Dios el que está mal. Dios es el que la regó y tú vas a ayudar a componer la regazón que Dios hizo.
Eso es lo que estamos implicando, eso es lo que estamos diciendo. Muchas veces se hace por ignorancia, muchas veces se hace porque no tenemos estas pláticas, pero es lo que estamos implicando. Y aquellos que creemos en el Creador, y aquellos que creemos que debemos respetar la autoridad del Creador, deberíamos decir, espérate, es que yo no puedo caminar por ahí, porque si camino por allí, estoy negando al Creador. Yo puedo respetar, Dios dará un juicio, es evidente el juicio contra los que retienen la verdad. Y la verdad es que muchas veces ni siquiera son los muchachos, los preadolescentes o los adolescentes. Es toda la cultura, la política, la sociedad que está presionando estas cosas. Y dice, ay de aquel que haga de caer uno de estos pequeñitos, mejor le fuera amarrarse una piedra de molino y echarse en el fondo del mar. Porque están haciendo caer en ideas de mentira que más perjudican que ayudan a los pequeñitos. ¿Alguien me está escuchando? Ellos no son los culpables como tal. Es Satanás que está impulsando a través de política, a través de sociedad, a través de cultura, a través de música, a través de Walt Disney, de todo lo que puede, que está engañando a nuestras sociedades. Y lo triste es que muchas veces, y les pido disculpa, quizás nosotros no hablamos tanto de eso, porque decimos, tenemos que hablarlo de una manera de gracia y verdad, pero no podemos simplemente dejar que la mentira arrase con todo. No podemos, somos luz, somos sal, tenemos que hablar de esto de la mejor manera posible, inclusive no culpándolos a los muchachitos y a las muchachas que están metidas en esto, porque son víctimas de un engaño. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Y asimismo los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas, los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Está hablando de la época de los romanos. O sea, esto no es nuevo. Esto ha estado ahí siempre y la palabra de Dios, y Dios siempre ha tenido que traer la verdad para contrarrestar esa mentira. Así que vimos que la palabra de Dios nos habla que Dios hizo al hombre un ser binario, hombre y mujer los creó. El mundo hace operaciones para cambiarlo. Actualmente, desde temprana edad, con tratamientos hormonales y aún con castraciones quirúrgicas. Los hospitales están ofreciendo castraciones quirúrgicas a nuestros niños y adolescentes. Ahora es importante entender que el pueblo de Dios conozca que aun que se hagan castraciones, un 99.9% de las células del ser humano están codificadas como hombre o mujer. Los cromosomas del ser humano están codificados como hombre y mujer, y eso no se puede castrar, eso no se puede quitar. Les están vendiendo una mentira. The sex is fixed in the scriptures. El sexo está definido en las escrituras, hombre y mujer, binario. La fisiología está determinada en las escrituras, no solamente por genitales, sino por cromosomas y células. Dios nos creó así, es imposible dejar de serlo. Obviamente, en la cultura actual hablar de género es hablar de una cosa muy diferente a sexo. El sexo es tus genitales, dirían ellos, no pasan a cromosomas muchas veces, no pasan a células. Pues el sexo tiene que ver con tus genitales, es algo exterior, pero tú no necesariamente eres el sexo con el que naciste, porque hay género y el género es fluido. El género no lo determina tu genitalia,
tus genitales. El sexo lo determinas tú, dicen actualmente. Tú determinas lo que quieres ser. ¿Qué quieres ser? ¿No binario? ¿No sabes? ¿No tienes nada en particular? ¿O qué quieres ser? Tú determinas tu género. Escuche, pero entonces el género es algo subjetivo, pero no es la realidad. No es la verdad. Tú puedes creer ser del género que tú gustes o sin género. Tú puedes creer lo que tú quieras, pero esa no es la verdad, porque el género es subjetivo. Entonces, y la sexualidad, más allá de los genitales, sino de cada parte de tu código de ADN, determina si tú eres hombre, si tú eres mujer. En sí, escuche, paleontología estudia restos de animales, muchas cosas, pero si alguien, un precioso ser humano que hoy se declara como no binario, o inclusive que se operó, se mutiló, se adecuó para si era hombre poder ser mujer, un transexual, si él muere y en 200 años encuentran uno de sus huesos y le hacen una prueba de ADN, va a salir si era hombre o mujer, porque eso es el objetivo. Entonces o sea, tú puedes creer lo que tú quieras de ti mismo, no, o sea, tú eres libre, así Dios te creó, vaya, pero tú no puedes cambiar la verdad, que ni siquiera es una filosofía, sino la verdad corresponde a lo que es real. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Y podemos decir que sí. Hay una anomalía sexual llamada distrofía de género. Sí hay. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta distrofía de género? Son personas que nacen con un repudio al cuerpo que tienen. Que si nacen hombres hay un repudio al cuerpo que tienen de hombres. Si nacen mujeres hay un repudio al cuerpo que tienen de mujeres. Sí existe. Es una anomalía psicológica. Digo, yo no soy psicólogo, lo dicen los libros. En las estadísticas más amplias más progresistas dicen que esta anomalía existe 1 en 30,000 personas. En las más conservadoras dice que es 1 en 110,000 y que es una atrofía que viene de nacimiento, no se adquiere, no es una enfermedad como la gripe que se adquiere. No es parecido ahora la ola que estamos viendo de personas que dicen: es que yo me siento mal, ahora voy a salir del closet. No tiene que ver con eso. Y estas personas que tienen esta anomalía son dignas de nuestra mayor misericordia y amor, y abrazarlos porque es real, pero no es generalizado como lo que... ¿Alguien me está escuchando? ¿Qué hacemos? Pastor, ¿qué hacemos ante todo esto? ¿Se acuerdan la historia de Jesús cuando le llevan a una mujer sorprendida en adulterio? Pecado sexual también. Y la avientan. Y le dacan las escrituras y le dicen: en la ley está escrito que está sorprendido en adulterio sea apedreado. ¿Qué contestó Jesucristo? Nuestro Maestro, nuestro Señor: que aviente la primera piedra el que esté libre de pecado. ¿Y sabe por qué, amado hermano? Porque la homosexualidad, heterosexualidad, distrofía, toda esta situación, no hablemos de la enfermedad real, sino todas estas desviaciones sexuales, solo son una parte de la inmoralidad sexual. Quiero cerrar con esto. ¿Sabe qué le llama la Biblia pecado sexual aparte de la homosexualidad?
a la fornicación, tener sexo fuera del matrimonio, al adulterio, tener sexo con alguien que no es tu cónyuge, a la poligamía, tener sexo con varias personas, a la violación, tener sexo forzándote en otra persona, al incesto, tener sexo con tu familia, a la homosexualidad, ya lo vimos, a la bestialidad, al sexo con los animales, a la prostitución, a la inmoralidad sexual, que viene del griego porneía, que puede ser pornografía, donde Jesús dijo: aquel que miró a una mujer o a una persona con sus ojos para desearla ya pecó. Actividades paganas sexuales. Amados hermanos, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Porque no estamos para juzgar, para condenar, pero tenemos que saber en qué creemos y pararnos en la verdad. Y más bien oponernos a aquellos que obstruyen la verdad y están desgarrando a nuestras sociedades, a nuestros jóvenes, a nuestros niños con la mentira. Que ya en sí Dios tiene ira en contra de ellos. Para mí es muy emocional a veces hablar de este tema. Yo hasta la fecha tengo amigos homosexuales que he conocido dentro del cristianismo. Yo no puedo decir amigos porque ellos saben que pueden contar conmigo. Ellos saben que no van a recibir un bibliazo de mi parte. Incluso uno de ellos vino una vez y me dijo: Pastor Israel, yo sé que después de lo que le voy a decir no va a querer tener ninguna relación conmigo. Era evidente que era homosexual, pero él creía que yo no sabía que era homosexual. Salimos a comer y me dijo: es que yo soy homosexual. Le dije: sí lo sé. Literalmente su rostro se sorprendió. Me dijo: ¿cómo? Entonces todavía puedo hablarle, puedo contactarme con él. Sí. Y sonrió en el momento y dijo: ay, entonces usted cree igual que yo, que podemos nacer así. No. Pero entonces, ¿por qué me permite tener esta relación con usted? Porque yo fui llamado a amarte, aunque no esté de acuerdo contigo. Yo te digo, eso no es correcto, no es conforme a lo que el Señor quiere para ti. Hay más plenitud fuera de eso que dentro de eso. Pero puedes contar conmigo, te amo. Así como los hombres somos llamados a defender si a nuestra familia le quieren hacer algo malo, deberíamos también defender al pecador en ese contexto. Pero nuestro enojo no es contra ellos, sino contra los que los engañan, contra los que suprimen la verdad, contra los que los están llevando literalmente al matadero, a mutilarse, al tomar hormonas, a castrarse. Para eso debería ser nuestro enojo, nuestra indignación, oponernos completamente, cueste lo que cueste. Es hora que los hijos de Dios nos paremos. Y obviamente, como es lo único que separa a todo el movimiento de agarrar todo, mira, amado hermano, no se pregunte por qué